acompañarnos. Seguramente vamos a ir recibiendo algunos participantes. Y bueno, en esta oportunidad estamos en una nueva masterclass, como les comentaba, previas a la realización del Festival de Bioconstrucción y Sustentabilidad Ecos de la Tierra, que se llevará a cabo en el Ecocentro Madre Selva, Misiones, Argentina, del 20 al 28 de septiembre. Así que los esperamos a todos, ya que durante estos 8 días tendremos la oportunidad de aprender de más de 15 expertos de variadas regiones de Latinoamérica, desde México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, quienes compartirán con sus conocimientos a través de los talleres teórico-prácticos plasmados en su experiencia, relacionadas con todos los aspectos del desarrollo de nuestros proyectos personales y comunitarios con el aporte de sus distintas herramientas, conexión y disfrute en los procesos y crecimiento de la red permacultural. Hoy contamos con la presencia de alguien que nos honra y a quien agradecemos de manera infinita por aceptar participar en este evento, y me refiero a Enrique Nascimento. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. ¿Cómo estás, querido? Sí, por acá todo muy bien y gracias por este momento, por abrir en este espacio, por la invitación. Y bueno, por acá todo bien, todo lindo. Bueno, muchas gracias, Enrique. Como le contábamos, bueno, ya tenemos a algunos participantes de esta sala. Vamos a compartir con Enrique Nascimento desde Brasil, que nos trae un tema bastante importante y además súper, digamos, dentro de su experiencia laboral y su formación, ha desarrollado una técnica realmente hermosa, que es la construcción en adobe, ¿no? Cúpulas de adobe y ladrillo cocido. Hemos tenido la oportunidad y vamos a tener la oportunidad de ver en esta presentación imágenes acerca de su trabajo, y obviamente nos va a comentar, nos va a contar todo lo que ha desarrollado en estos años, en diferentes prácticas de trabajo comunitario, con varios proyectos. Y por supuesto, vamos a abrir la sala para que puedan hacer cualquier tipo de pregunta, comentario acerca del tema. Así que, sin más dilación, bueno, ahí invitamos a nuestra compañera Kika que nos ponga las imágenes para la presentación, y dejamos a Enrique en esta tarde de Masterclass con su tema de cúpulas de adobe y ladrillo cocido. Adelante, querido. Bueno, buenísimas tardes a todas y a todos. Qué gusto estar acá compartiendo con ustedes en este momento. Bueno, voy ya a empezar la presentación. Creo que desapareció para mí acá la presentación. Ahí está apareciendo. Ahí, listo. Bueno, como dijo Guise, me llamo Enrique Nascimento, soy de Brasil, ah, y de formación soy ingeniero civil, pero me conecto mucho más con la albañilería, y eso es lo que me encanta, descubrir la construcción con tierra, y la construcción con tierra fue lo que me apasionó, la bioconstrucción. Con tierra, con bambú, con madera, con paja, con otros materiales naturales. Y empecé a trabajar con eso en 2018, y en 2019 tuve el primer contacto con las bóvedas de ladrillo cocido y de adobes, y desde ahí empecé a investigarlas, y además del trato con la tierra, empecé a manejar las formas, que es lo que las bóvedas posibilitan muchas veces, ¿no? Y trabajar con construcciones como las bóvedas, que muchas veces no tienen guías, no tienen un compás, no tienen líneas, está a todo momento conectado con tu intuición. No se sigue una línea para construir una bóveda, sino que se sigue una intuición. Entonces, es como a todo momento estar como conectado con la naturaleza, con tu naturaleza interna y con la naturaleza externa, porque en esta primera foto ya se percibe
que tenemos una bóveda en proceso de construcción abajo de otra bóveda que es el cielo. La primera ah, ah, percepción de techo que tenemos en el mundo, en la madre tierra, es el cielo, que nada más es una bóveda. Y por donde miramos tenemos bóvedas en la naturaleza, en el formato de las hojas, de los árboles, el cielo mismo. Nacemos, nos desarrollamos como bebés adentro de la panza de nuestras madres, que son una bóveda. Entonces, son construcciones muy naturales para nosotros desde nuestra primera infancia, desde que, ah, desde que nacimos. Y bueno, de primer momento me gustaría pasar un videíto. Hay unos videitos en esta presentación, pero me gustaría pasar este videíto en el primer momento, en la próxima página ya de la presentación. Para ustedes sentir un poquito de lo que es un espacio con una bóveda. Y después de eso vamos a hablar un poquito de los términos de las bóvedas, ver lo que son unas bóvedas, pero primero me gustaría mostrar en un videíto para que ustedes sientan cómo es una bóveda. Bueno, esta es una casa toda bioconstruida, es toda hecha de tierra y revestimiento de cal, tierra y arena. Ahí ya tenemos un espacio que no es un techo con bóveda todavía. En un ratito vamos a entrar en el espacio con las bóvedas. Es una casa construida para una pareja en Brasil, en una ciudad llamada Petrópolis, en la provincia de Río de Janeiro, acá en Brasil. Y bueno, ahí adentramos en el primer espacio con una bóveda. Se percibe la amplitud que genera un espacio así, además del confort visual. Tenemos una esencia que pasa para nosotros ese tipo de espacios, ¿sí? Una elegancia, una belleza, una, una percepción de espacialidad muy distinta de otros espacios que son solamente rectos. Esto es una bóveda que está en el cuarto, en el dormitorio, y bueno, ahí se termina el videíto. Entonces, solo para que tengamos una percepción así de cómo son las bóvedas en un espacio, porque justo hablaba con un amigo que también construye bóvedas acá en Brasil y le pregunté en un momento, che, ¿cómo vos hablas para los clientes para poner una bóveda en el proyecto? Y él me habló, bueno, es simple, solo llevo los clientes a un espacio que tenga una bóveda que de una ya se apasiona, porque eso, nuestra primera percepción de casa es la panza de nuestra madre, es una bóveda. Cuando percibimos el cielo, que es nuestro techo padre, es una bóveda también. Entonces, naturalmente, cuando estamos en un ambiente de bóvedas, sea de ladrillos, sea de adobes, sea una bóveda hecha con estructura de madera, naturalmente ya asociamos a una casa, a un hogar. Entonces, habitando espacios así, estamos confortables, estamos con la sensación de hogar. Bueno, si quiere, puede pasar, porfa. Esta presentación está en portugués, pero la voy traduciendo y bueno, el portugués tiene sus similitudes con el español y bueno, ahí tenemos el término bóveda en español, que es un poquito parecido con abóbada, que es en portugués. Y este término viene del latín, de la palabra volvita, que viene del verbo volver, que significa girar, dar vueltas. Entonces ya el propio nombre remete a algo curvo. Y bueno, este nombre genera en inglés la expresión que es vault. Entonces, bóveda en inglés es vault.
Y bueno, de ahí se genera el término. Bueno, podemos pasar. Y acá empezamos con un poquito de historia. Las primeras construcciones que como seres nómadas, que somos, que éramos en el principio, teníamos que las ganas de construir espacios ligeros, rápidos, que tenían que cumplir una función por un tiempo corto. Y la primera percepción que tenemos de techo en ese momento, por no tenemos casa todavía, no tenemos una habitación todavía, la primera percepción de techo era el cielo. Y el cielo es una bóveda, y lo que hacemos entonces es imitar eso, tratar de mimetizar el cielo, que era el techo de nuestra casa, que hasta entonces era la madre tierra. Nuestra percepción mayor de casa era la madre tierra. Entonces pasamos a construir bóvedas. Las primeras construcciones son bóvedas de ramitas de árboles, y después empezamos a construir con barro, empezamos a construir con hielo. Por donde vamos, vemos construcciones con bóvedas. Incluso en nuestras cocinas podemos tener un horno de barro que también es una bóveda. La bóveda es un formato que dinamiza ambientes, que da percepción de espacialidad, que da percepción de confort, y también su formato es un formato natural, es como mimetizar la naturaleza. Pero bueno, puede pasar, por favor. Y puede pasar una más ya. Ah, ¿Cómo salimos de este tipo de construcción, de las ramitas de árbol, de tronquitos, para una bóveda de ladrillos? A través de la sabiduría ancestral y mucha tierra disponible, empezamos a construir con ladrillos. Y lo que pasa es que tenemos la percepción de las bóvedas de ladrillo. Cuando hablamos de bóvedas, justamente percibimos que las bóvedas, tenemos la percepción de que las bóvedas vienen de ahí, de las catedrales europeas, como esa de Firenze en Italia, pero lo más natural de las bóvedas y el principio de las bóvedas empieza en África. Ahí puede pasar, por favor. Eso sí, es las bóvedas en su ambiente natural. Lo que pasa es que en ambientes áridos y semiáridos no teníamos mucha madera a disposición para la construcción, y lo que teníamos era mucha tierra disponible para se construir. Y ya construíamos paredes de ladrillos de tierra cruda, que eran ladrillos de adobes. Pero ¿cómo hacer los techos de eso? Y entonces empezamos a desarrollar el estudio de los arcos. Los arcos son un segmento de ladrillos, todos unidos, todos agrupados, que funcionan como un cuerpo solo. Entonces puede pasar también, donde el formato, un ladrillo recibe el peso y distribuye este peso para su base. Entonces, el ladrillo de tierra, o de tierra cruda o de tierra cocida, está hecho para funcionar a compresión. ¿Qué es la compresión? Es como tenemos un ladrillo y vamos a comprimirlo, vamos a apretarlo. Tenemos que apretar muchísimo un ladrillo para romperlo. Eso es la resistencia a compresión del ladrillo. Y en una bóveda, lo que pasa es que el ladrillo está combinado con otros ladrillos, que cuando hacemos un esfuerzo en un ladrillo, todos estos ladrillos
reciben un esfuerzo similar hasta que el esfuerzo se distribuya para la base de la bóveda. Entonces todos los ladrillos están uno apretado contra el otro, y eso hace con que esa estructura funcione como una estructura sola en compresión. Entonces el ladrillo funciona en su mejor esfuerzo, en su máximo esfuerzo. Él está funcionando en compresión, y toda estructura por su formato está funcionando en compresión. Bueno, ahí podemos pasar y traer un poquito de ese pensamiento del arquitecto Louis Kahn, que él nos habla de una charla de una persona con el ladrillo, haciendo como un pensamiento. Ahí voy a traducir. La persona habla al ladrillo: ladrillo, ¿qué deseas tú? Y a lo que el ladrillo contesta: a mí me encantan los arcos, a mí me gusta hacer un arco. Y entonces la persona contesta: pero mira, a mí me encantan los arcos también, pero los arcos son caros y nosotros podemos utilizar el hormigón armado. ¿Qué te parece? Y el ladrillo contesta a eso: bueno, a mí me encantan los arcos. Habla lo mismo, porque el ladrillo está hecho para funcionar a compresión. Y para funcionar a compresión tenemos que tener estructuras que resistan por su forma. Por ejemplo, una losa de concreto de Se nos fue el audio por un instante, Enrique, si podrías repetir esa partecita desde la losa. hormigón armado. Ella está, se ve, se me ve, ahí sí. Ve mi imagen, además de la presentación. Una losa de hormigón armado por tenemos una que la resistencia se dará por el formato, por el conjunto de la forma de la estructura. Y el conjunto de la forma hace con que los esfuerzos se distribuyan para las bases de esa estructura. Bueno, ahí me gustaría hablar un poquito del arco. Entonces empezamos a desarrollar el estudio de los arcos. Y presentando los arcos, tenemos ahí que el alto de los arcos llamamos flecha. El espesor de los arcos puede ser el espesor o el cuerpo, que muchas veces da una resistencia más grande para los arcos. Estas estructuras que resisten por el formato no necesitan necesariamente tener un cuerpo muy grande, pero si son estructuras muy grandes, una bóveda, por ejemplo, de 8 metros, es importante que su base, por recibir todo este peso que va a distribuir para la base de la bóveda, es importante que la base de la bóveda sea ancha. Entonces es importante el cuerpo y el espesor de la bóveda muchas veces. Entonces eso va a variar con el tamaño de la bóveda. Tenemos que tener un espesor o un cuerpo más grande con el tamaño, con el largo de la bóveda. Y otra cuestión importante en el arco es la luz, que es la distancia entre los puntos de la base del arco. Bueno, ahí podemos ver un ejemplo cuando podemos pasar para la próxima.
Cuando tenemos un esfuerzo en un arco duplo, imaginen que eso es un arco con un cuerpo más ancho, más grande. Tenemos un esfuerzo y tenemos muchos ladrillos más para recibir este esfuerzo y para distribuir este esfuerzo para las bases. Entonces, cuanto más grande el cuerpo de la bóveda, el espesor de la bóveda, más tengo espacios para que las líneas de un formato de un formato resistente pasen por adentro de una bóveda. Voy a hacer un dibujo mejor acá también. Bueno, ahí después hablo de eso en relación a la catenaria. Ahí hablamos un poquito de los arcos, los tipos de arcos que tenemos. Eso es más para mostrarles, para enseñarles un poquito de la multiplicidad, de la versatilidad de los arcos, ¿viste? Y ahí tenemos arcos de medio punto, arcos ojivales. Bueno, ahí es más para mostrarles, enseñarles un poquito de la versatilidad de los arcos. Podemos pasar. Y mostrar la versatilidad del formato. Muchas veces lo que genera en un ambiente constructivo las curvas combinadas con los arcos también. Y en la imagen de abajo podemos ver una viga que por nuestro pensamiento sería mucho más fácil hacer eso de hormigón armado, pero lo que pasa ahí es que tenemos ladrillos combinados y ladrillos que están con cortes adecuados, que el formato del ladrillo hace con que esa estructura, que es una estructura en línea recta, pueda resistir a los esfuerzos. Entonces podemos hacer vigas de tierra cruda, por ejemplo, de ladrillos. No necesitamos utilizar hormigón armado para este tipo de estructuras. Entonces es más un ejemplo de la versatilidad de la forma adentro de la construcción. Y ahí podemos pasar, y hablando un poquito de forma, ahí traemos un poquito de lo que habla Eduardo Torroja, que nos dice que resistir por la forma trae el fascinio de la búsqueda y la satisfacción del descubrimiento. Y Eladio Dieste, este arquitecto uruguayo, el ingeniero, Eladio Dieste, nos habla que resistir por el peso, que es el caso de las losas de hormigón armado, por ejemplo, es un acúmulo torpe de materia, pero construir con la forma es más noble y elegante desde un punto de vista intelectual. Entonces, tiene este fascinio que yo hablaba en el principio de la presentación, de lo formato. Entonces, a todo momento, una bóveda nos remete a la naturaleza, nos recuerda a la naturaleza por su formato. En todo momento, para donde miramos, tenemos bóvedas para todos los lados, y estar construyendo con las bóvedas es como estar conectado con la naturaleza por estar conectado con el formato. Estamos a todo momento buscando, estudiando el formato, la forma que resiste, y no simplemente haciendo una losa de concreto, de hormigón armado recta, y utilizando gran cantidad de cemento, arena y acero para una estructura que simplemente podría ser cubierta por una bóveda de ladrillos
y nos ahorra muchísimo material. Una bóveda de ladrillos utiliza ladrillos y mezcla nomás, mientras una losa de concreto utiliza un montón de cemento, un montón de acero, y bueno, la forma trae ese fascinio. Y ahí hablando un poquito del arco catenario, que sigue un poquito de las líneas de los arcos. Lo que pasa es que el arco catenario, imaginen que eso es una cadena y agarramos la cadena en sus extremos, y estos extremos nos van a la gravedad nos va a decir cuál es el formato de un arco catenario. Es agarrando la cadena desde los extremos, ella nos va a dar la forma donde las tracciones hacen con que el peso de la cadena vaya para abajo. Y cuando volteamos esta cadena, tenemos una estructura completamente perfecta para los esfuerzos a compresión. Entonces, una cadena que estaba sostenida en dos puntos, estaba siendo traccionada, estaba sometida a la tracción. Cuando volteamos, ella está sirviendo de dibujo para esfuerzos a compresión. Entonces, este es un ejemplo de cómo hacer un arco catenario. Ahí ahora tenemos en el próximo cómo se puede hacer un arco catenario. Ahí es como hicimos una pared de tablas, de planchas de madera, y sostenimos una cadena en dos extremos, hicimos el dibujo, y ese dibujo nos da el arco catenario, y ahí sí hicimos una cimbra para que eso sirva de molde de, de cimbra para hacer un arco de ladrillos por arriba de esta cimbra de madera. Esto entonces sería un arco catenario. Ahí ahora un arco semicircular que se puede hacer con un compás, y simplemente sostenemos la parte de abajo del compás. Ahí podemos pasar para el próximo. Simplemente sostenemos la parte de abajo del compás en ese rectángulo rojo. Esta parte está presa, está agarrada, y giramos eso de un lado a otro y podemos hacer el dibujo de un arco semicircular. Otro ejemplo de cómo hacer un arco semicircular es con un neumático. Ahí es muy simple de hacer porque el neumático tiene un formato circular. Y un ejemplo más de cómo hacer los arcos es directamente adentro directamente pegado en una pared. Pegamos los ladrillos contra la pared, ahí hacemos el dibujo del arco, pegamos los ladrillos contra la pared y vamos haciendo, ahí ya es una bóveda, ¿no? Vamos haciendo los arcos uno arriba del otro y eso nos da una bóveda. Bueno, podemos pasar. Y bueno, la bóveda, en este caso los arcos, vamos construyendo los arcos desde sus extremos hasta que llegamos al último ladrillo, que es el ladrillo central. Y cuando ponemos este ladrillo central, lo ponemos bien apretado. Ahí podemos pasar. Este último ladrillo central ponemos bien apretado y se puede utilizar. Ahí en esta imagen se ve estos triangulitos que se pone entre un ladrillo y otro, para que este ladrillo central entre bien apretado, y cuando este ladrillo central está puesto,
Ahí podemos ver en el próximo imagen. Cuando el ladrillo central está bien puesto, bien firme, él distribuye sus esfuerzos para las bases. Ahí lo que muestra este dibujo ahí. Y bueno, ahora la continuidad de arcos uno de atrás del otro, formamos bóvedas o cúpulas. Pero ¿cuál es la diferencia entre una bóveda y una cúpula? La cúpula es como si miramos desde arriba, tiene un eje central y está formado por círculos, varios círculos, uno de atrás del otro, y ahí tenemos una cúpula. Ya una bóveda no sigue un dibujo así, no sigue un dibujo con varios arcos concéntricos. Y ahí tenemos algunos tipos de bóvedas y cúpulas. El primero es la cúpula nubiana, el de abajo, las más comunes, ¿no? La cúpula nubiana. Abajo tenemos una bóveda de aristas y abajo tenemos una bóveda de cañón. Los tres ejemplos ahí de estas líneas son las más comunes y pasamos para el próximo. Ahí tenemos la primera bóveda que nace, la bóveda nubiana, que fueron las primeras estructuras de bóvedas de ladrillos que empezamos a construir, que está apoyada en dos paredes y también está apoyada en una pared de atrás de la bóveda también. Eso es una bóveda nubiana. Y a su vez, al lado tenemos una bóveda mexicana, que es también llamada una bóveda de esquinas. Bueno, ahí habla un poquito de la historia, porque lo que pasa es, empezamos a construir las bóvedas en África y después, con la llegada de los árabes en España, por ejemplo, empezamos a tener bóvedas en las catedrales, con el conocimiento de las bóvedas árabes. Y después de este conocimiento llegar a Europa por la colonización española en México, se, se, se difunde muchísimo el conocimiento de las bóvedas ahí también. Tenía muchas personas que ya tenían mucho trato con herramientas de México y todo, y se difunde la construcción de las bóvedas de México. Y en México se dice que se lleva la estética de las bóvedas a un nivel más alto. Ahí se practica muchísimo la estética de las bóvedas de México. Y en México es bastante común que tenga todavía familias de bovederos, de personas que pasan su conocimiento de padres a hijos y a sus hijos a su vez, y bueno, se va pasando este conocimiento. Y hasta un punto en que llamamos una bóveda de bóveda mexicana, que son las bóvedas de esquina. Ahí, en esta imagen, podemos ver la historia del arco mismo, porque la bóveda mexicana, ella empieza desde una esquina y empieza con un ladrillo acostado y tenemos la forma plana, recta. Después, dos ladrillos que se encuentran en el centro y forman el triángulo. Después de ese triángulo pasamos a tres ladrillos que forman el trapecio y tenemos la historia de las bóvedas y de las formas a su vez, ¿no? Y después del trapecio tenemos entonces, empezamos con los arcos. 4 ladrillos forman el primer arco de esta estructura. Después 5 ladrillos forman el segundo arco de esta estructura. Entonces ahí vamos creando, podemos pasar para la próxima. Ahí se percibe entonces
una bóveda mexicana, una bóveda de esquina siendo construida y cada esquina siendo construida a su vez, y ahí se empieza a encontrar las esquinas, ¿viste? Cuando se encuentra una esquina con la otra, tenemos esta estructura que es una esquina se apoyando en la otra. Y eso forma una estructura que se llama espina de pez y da muchísima resistencia a la bóveda, porque imagina que una esquina se encuentra con la otra y ellas empiezan a distribuir el peso una sobre la otra. Ahí se puede pasar. Ahí la bóveda se cerrando un poquito más ya. Y ahí se percibe un poquito de la poesía que hay en estas estructuras, ¿no? Que van al mismo tiempo que está haciendo un techo, se mira un techo desde afuera y desde adentro se ve el otro techo que es una bóveda, que es el cielo, y hay todo ese encanto de estar en contacto al mismo tiempo ah, comunicando lo de adentro con lo de afuera. Y ahí está terminada esta estructura con un tragaluz en el centro. Y bueno, trae muchísima iluminación natural, esta luz cenital, sí. Hay un poquito más del confort que traen las bóvedas, el confort, además de un confort visual, tenemos también el confort térmico, porque permite circular el aire en estas estructuras, se circula el aire muy bien. Ahí podemos pasar. Hay un poquito más de la comodidad del confort de un ambiente. Es la misma estructura que vimos en el video. Ahí llegamos a la bóveda de cañón. Podemos pasar. La bóveda de cañón a su vez empieza por un lado, hacemos un arco, y por el otro lado hacemos el mismo arco. Y esa bóveda es uno de los casos en que podemos usar líneas para guiarnos. Entonces trazamos líneas de un arco al otro y nos permite ir haciendo la bóveda con la guía de los arcos hasta que la bóveda se va cerrando. Entonces es como un arco se conecta al otro. Eso sería una bóveda de cañón. Y da esta sensación de continuidad, ¿no? De como un pasillo, un túnel por donde se puede circular. Eso es del maestro con quien aprendí las bóvedas, es un maestro mexicano, Andrés Flores, estas imágenes de la bóveda de cañón, que también es de familia de bovederos, su padre era bovedero, sus hermanos son bovederos. Y bueno, el próximo ejemplo es una cúpula nubiana que está constituida de 4 arcos que se encuentran en sus bases. La base de un arco toca la otra y ahí se empieza a construir la bóveda. Esta estructura se puede hacer con un compás. Ahí podemos pasar y ver un poquito más del paso a paso. Ahí el primer arco. Después el encuentro de los arcos, un arco encuentra con el otro. Eso es en un dormitorio que tiene la planta cuadrada, ¿no? El dibujo, si lo ves de arriba, es un dibujo de un dormitorio cuadrado, pero que el formato de los arcos que se encuentran, la base una con el otro, después va formando una semiesfera. Y ahí empezamos a cerrar la bóveda encontrando un arco con el otro, y eso que hay ahí es una guía, es un compás. Entonces también es otro caso de una bóveda donde podemos utilizar una herramienta
para guiarnos. No necesariamente tenemos que utilizar solamente la intuición y el ojo para hacer ese tipo de estructura, sino que podemos hacer con el auxilio de un compás. Podemos pasar. Y bueno, hablando un poquito de los elementos estructurales que anteriores a la bóveda. Primero, la bóveda necesita o de paredes estructurales, que en ese caso ahí son paredes de hiperadobe, que acá en Brasil llamamos, que es más conocido en algunos lugares como el superadobe, que es un poquito distinto uno del otro, pero acá en Brasil se usa más el hiperadobe, que son paredes estructurales de tierra ensacada. Entonces necesitamos para construir las bóvedas o paredes estructurales, que a su vez serían paredes anchas con un espesor largo, o un esqueleto de hormigón o un esqueleto de madera o de bambú. Y arriba de eso tenemos que tener una viga, que es una viga en formato de L, de la letra L, para que el ladrillo se pueda apoyar en esta viga. Ahí podemos pasar. Este es un ejemplo de una bóveda arriba de una estructura de hormigón armado. Ahí otra bóveda también arriba de una estructura de hormigón armado. Esa es una con pilares de columnas de madera, de eucaliptus. Ese trabajo es de un amigo de acá de Brasil que también construye bóvedas. Ahí podemos pasar. Hay una vez más una bóveda apoyada en una estructura de columnas de hormigón. Y ahí tenemos un ejemplo de la viga de una bóveda, de donde se apoya la bóveda, esa viga en L. Hay que tener este diente, esta estructura que tenemos una parte horizontal y otra vertical, donde el ladrillo se puede apoyar. Y para empezar a hacer una pared inclinada, que sería una bóveda. Ahí es un ejemplo, ese no es un trabajo mío, es de un arquitecto bovedero también, de Marco Aresta, que él hizo una bóveda arriba. La bóveda está apoyada en una viga de madera, pero a su vez lo que pasa es que esa viga, para tener el apoyo, no está recta. Para que los ladrillos tengan el apoyo, ella no está recta. Ella está como inclinada 45 grados. Entonces forma una superficie inclinada para que los ladrillos se apoyen. Y ahí es el detalle de las vigas de hormigón armado, con los tamaños para una bóveda. Ahí muestra con los tamaños para una bóveda de 4 metros, de 5 metros, hasta 8 metros, lo que tenemos que tener de tamaño por ejemplo, ahí solo pasando en una bóveda de 5 metros, tenemos que tener una viga de hormigón armado de 35 centímetros de alto, unos 30 centímetros de ancho, de largo, y con estos puntitos que tenemos en la imagen son el acero que tenemos que utilizar en este caso. Y bueno, los materiales necesarios para construir una bóveda, tenemos ladrillos de cocidos o ladrillos de tierra cruda que llamamos de adobe. El tamaño ideal, un tamaño que está muy bueno para construir, es con 20 de largo por 10 de ancho y 5 de espesor. Eso es medidas todas en centímetros, claro. Y además del ladrillo necesitamos una mezcla. Esa mezcla puede ser preparada con tierra y arena, o con tierra, arena y cal, o solamente cal y arena. Y para algunos proyectos muchas veces se puede añadir
cal, arena y cemento. Es bastante común que se utilice arena y cemento también con un poquito de cal. En México se utiliza mucho así, pero las experiencias que estamos teniendo en Brasil, estamos siempre utilizando más tierra, arena y cal, muchas veces sin nada de cemento. Y ahí en este video, ahora vamos a ver un videíto, otro videíto de esta presentación que nos muestra cómo es la mezcla. La mezcla es una mezcla muy líquida que permite que la succión de esta mezcla sea más grande que el peso del ladrillo. Entonces, ahí vemos que es una mezcla con bastante aglutinante o bastante cantidad de cal o arena o cemento. Y ves ahí que justo en el momento que se pega un ladrillo con el otro, se puede soltar el otro ladrillo que la mezcla misma va a hacer el trabajo de agarrar el ladrillo, de sostener el peso del ladrillo que está pegado en el otro ladrillo. Entonces, eso en principio mantiene la bóveda, mantiene un ladrillo pegado en el otro, pero lo que mantiene la estructura misma es el formato de ella, ¿sí? Después, con el tiempo, los arcos que hacen la estructura. Bueno, ahí podemos pasar. Hablando un poquito de las mezclas, lo que yo hago generalmente en la construcción, hago unas 3 o 4 pruebas y utilizo, si voy a hacer una mezcla de tierra y arena, hago una prueba de tierra barbotina ahí que está escrito ahí, es tierra líquida, es tierra con agua batida. Entonces hago una mezcla de barbotina pura, después una mezcla de una parte de barbotina para media parte de arena, después otra mezcla de una parte de barbotina para una de arena y después una mezcla de una parte de barbotina para una parte y media de arena. Y bueno, utilizo generalmente la mezcla que no raja. Bueno, pego un ladrillo con el otro y la mezcla que no raja y tiene mayor cantidad de aglutinante, que sería o tierra o cal o cemento, utilizo esa, que va a ser la mezcla más fuerte y que también no se ha rajado, ¿no? Porque muchas veces si utilizamos una cantidad muy grande de aglutinante, se puede rajar la mezcla y eso no está tan bueno. Entonces, hacemos 3 o 4 pruebas, esperamos que se sequen las pruebas y ahí partimos para utilizar la prueba que más que está mejor para el uso. Bueno, ahí es un ejemplo más con tierra, arena y cal. Y ahí hago 3 o 4 pruebas en eso. También ahí hay las cantidades, una mezcla de uno de barbotina para una parte de cal en pasta, para 2 partes de arena. Y ahí, bueno, hay toda unos 4 ejemplos ahí de cómo hacer estas mezclas y las cantidades y ahí, bueno, se usa nuevamente, uso la mezcla que no se raja entre las mezclas que no se rajan, la mezcla que tiene más cantidad de aglutinante, que sería tierra o cal. Bueno, hay otro ejemplo de cal y arena solamente. Se puede usar una parte de cal para 2 de arena, una parte de cal para 1,5 de arena y una parte de cal para una parte de arena. Ahí podemos pasar. Hay un ejemplo de una mezcla de cal, arena y cemento. A mí no me gusta utilizar el cemento con tierra porque el cemento y la tierra no conversan muy bien, principalmente en juntas como las de las bóvedas que tienen un espesor muy chiquito.
Y bueno, a mí me gusta si voy a utilizar cemento, utilizar con cal solamente, cal, arena y cemento. Y utilizo cemento solamente en bóvedas o muy grandes y que también pueden tener un factor de humedad mientras estoy haciendo la bóveda que el cemento puede ayudar que se frague más rápido, que se seque más rápido la mezcla. Y bueno, es bueno que se seque más rápido la mezcla en estos casos, porque ahí si hago el trabajo durante el día y a la noche cae una lluvia arriba de una bóveda, y si esta mezcla que hice en el día, todos los ladrillos que he pegado en el día no están bien secos, la mezcla no está bien seca, puedo llegar en el día siguiente a haber caído estos ladrillos que trabajé en el día anterior. Entonces utilizo el cemento para que dé un secado más rápido algunas veces. Entonces es solo un porcentaje de cemento, muchas veces entre 5 a 10% de cemento. Ahí podemos pasar. Bueno, y las etapas para hacer una bóveda, entonces tenemos que tener un cimiento que soporte el peso de las paredes que van arriba de la bóveda, de toda la estructura, las paredes que van arriba del cimiento o las columnas que van arriba de este cimiento. Después hacemos el cálculo de la bóveda y después hacemos montamos el andamio para que podamos subir, para que el bovedero pueda subir arriba de este andamio y pueda hacer la bóveda. Ahí podemos pasar. La próxima imagen nos muestra un poquito de cómo es el porcentaje, lo que vimos allá en el principio de la flecha del arco, que es la altura del arco, cómo eso debe responder con el tamaño de la bóveda. Eso es un gráfico hecho con bases en la experiencia de los bovederos. No es un gráfico que fue hecho con estudios en laboratorio o que sea, sino que es un gráfico empírico con lo que funcionó con todos los años de trabajo de los bovederos. Entonces ahí tenemos que, por ejemplo, una bóveda de, de, de 1 metro de luz tiene que tener una flecha de 10%. Entonces, una bóveda de 1 metro de luz tiene que tener una flecha por lo menos de 10 centímetros. Ahí después, por ejemplo, una bóveda de 4 metros tiene que tener una de 4 metros de luz de distancia entre la base de la bóveda, de una base a otra. 4 metros tiene que tener una flecha de 20%, que correspondería a 80 centímetros. Y por ahí va. Entonces, esta es una distancia, es un gráfico que sirve para darnos seguridad en el momento de la construcción. Por ejemplo, no podemos hacer una bóveda, no está tan bueno que hagamos una bóveda de 4 metros que tenga una flecha de 50 centímetros, por ejemplo. Está abajo de los 20%. ¿Se puede hacer? Sí, se puede, desde que tenga un formato muy bueno y si no, ahí sí, se va a caer la bóveda si no está bien hecho. Eso es una distancia de seguridad que tenemos. Bueno, ahí tenemos el cálculo para hacer la altura del andamio. Lo primero que hacemos es calcular, a ver el tamaño de la bóveda. Si tenemos una bóveda de 5 metros, calculamos un 20%. A mí me gusta utilizar el 22% generalmente para los proyectos. Calculo un 22% de 5 metros. Tenemos como un metro, como 10 metros
de alto. Entonces, desde la base de la bóveda hasta el centro de ella, que sería la altura de la bóveda, sería de 1,10 metros, 1 metro y 10 centímetros. Bueno, esta es la primera parte. Puede pasar. Ahí el próximo paso es saber cuál es la altura desde el suelo de la obra hasta donde empieza la bóveda. Ahí en este caso puse como un ejemplo, empezando la bóveda a 2,3 metros de altura, y ahí podemos pasar. Lo que calculamos es 2,3 metros más 1,10 metros de alto. Tenemos 3,4 metros desde el suelo hasta el alto de la bóveda, hasta el centro de la bóveda, que es el punto más alto de la bóveda. Eso, 3,4 metros, disminuimos de la altura del bovedero. En este caso, el bovedero ahí tiene 1,75 metros de altura, y 3,4 metros menos 1,75, tenemos que el andamio tiene que empezar a 1,65 metros de altura. Y ahí montamos el andamio en esta altura. Bueno, ahí para mostrarnos un poquito, para mostrarles cómo se hace el revestimiento exterior de la bóveda y la impermeabilización de ella. En la parte izquierda, ahí vimos que el revestimiento se puede hacer con una capa de revoque grueso que tiene 2,5 hasta 3 centímetros, puede ser incluso más. Y este revoque se puede hacer con tierra, arena y paja, o tierra, arena, paja y cal, o solamente un revoque de cal y arena, o un revoque de cemento, arena, cal. O también utilizar un calfitice. Un calfitice es una mezcla de cal, fibra, que sería paja, cemento y tierra. Y ahí se puede hacer una capa de 5 centímetros de eso de espesor. Bueno, arriba de la bóveda hacemos entonces el revoque y podemos poner un impermeabilizante por arriba de ella que puede ser una goma líquida o una manta asfáltica, para que, bueno, la lluvia no deteriore, no entre humedad por la bóveda para dentro del ambiente. Y lo que se puede hacer también, arriba de este revoque, se puede utilizar una segunda piel de ladrillos, que también es algo que se utiliza bastante y ayuda para que el tiempo de manutención entre una manutención y otra sea más largo. Todo el techo necesita de manutención, por humedad, por entrada de humedad, una fisurita que hace con que entre la lluvia. Entonces, eso ayuda que sea una capa más y el tiempo entre una manutención y otra sea más largo, no necesite tanta manutención. Que eso se hace como de a cada 2, 3 años. Y después, si tenemos una capa de revoque, una capa de ladrillo por arriba con una goma líquida por arriba de eso, garantiza como por lo menos 10 años sin manutención, sin mantenimiento. Bueno, ahí podemos pasar y ver un poquito de cómo una bóveda puede ser revestida. Esta bóveda en ese caso tiene una capa de revoque por arriba de cemento, arena y cal. Y por arriba de eso, ahora en la próxima foto, se percibe un techo verde por arriba de eso. Se puede poner un plástico por arriba, todas las capas del techo verde, y poner tierra, poner material drenante, una manta geotextil y una manta plástica, y poner vegetación por arriba.
Hay un poquito más de la versatilidad de las bóvedas. Esto está una bóveda arriba de un ambiente que es bastante irregular, pero las bóvedas tienen esta versatilidad. Muchas veces unos techos que no tienen solución, las bóvedas pueden solucionar. Podemos pasar ahora. Ese es más un ejemplo de un trabajo con arcos que también permite ahí poquitas bases de apoyo, ¿viste? Y toda esa pared está apoyada en poquitos locales. Ahí pasamos y tenemos el ejemplo de una escalera. Esa escalera no hay nada de cemento o de hierro ahí. Está toda sostenida por el formato que tiene la bóveda. Entonces ahí es como una mitad de una bóveda y por arriba de eso se hicieron los escalones. Entonces los ladrillos están sosteniendo todo el peso de los escalones y de las personas que van a circular por ahí arriba y es una estructura muy fuerte. Además de dar elegancia para el espacio, necesitamos poquísimo material para hacer una escalera. Hay un otro ejemplo, creo que es no sé si Irán o algo así, pero creo que es del mundo de los maestros iniciales de las bóvedas. Hay un ejemplo más de una bóveda chiquita arriba de un dormitorio, el confort que nos da. Y bueno, podemos ir pasando solo para enseñarles un poquito de la versatilidad de las bóvedas. Podemos pasar. Este es un tipo de bóveda gaussa, que también es una bóveda lindísima, muy estética. Eso fue hecho por Ramón Aguirre, si me acuerdo bien, que también es un maestro mexicano de bóvedas, arquitecto. Ahí podemos pasar. Ahí la bóveda con distintas costuras, distintos amajes. Ahí podemos pasar una más. Podemos pasar también. Hay un ejemplo de cómo proporciona luz. Ahí todavía las paredes estaban solo con el revoque grueso de tierra y sin ninguna iluminación, sino que solamente la iluminación natural tenía todo. Si estuviera todo cerrado, tenía todo para ser un ambiente muy oscuro, pero ahí tenemos un ambiente bastante claro por la iluminación cenital que nos proporciona las bóvedas. Y para cerrar ahora, un videíto para tener un poquito más de esta percepción de lo que es estar adentro de, de una bóveda. Y bueno, imagina que eso no tiene nada de acero, nada de hormigón. Está todo hecho solo con ladrillo, cal, arena y un poquito de cemento en la mezcla en algunos casos, porque ahí era un lugar que llovía bastante, entonces era un lugar que no podía dejar que una lluvia en la noche dejase caer el trabajo del día anterior. Entonces ponía un poquitito de cemento, pero no es necesario el cemento en estructuras como esa. Resisten por la forma y los ladrillos
son todos de tierra, y en ese caso tierra cocida, hacen su trabajo por estar en todos solicitados a la compresión, están resistiendo por la forma. Bueno, termino la presentación acá. Muchas gracias por este espacio, por la atención y bueno, abro espacio para las preguntas. Así es, muchas gracias, Enrique. Realmente hermoso trabajo el que nos has podido presentar. Eh, Supongo yo que dentro de las técnicas de bioconstrucción y de bioarquitectura, esta debe ser una de las más llamativas y hermosas, además del gran contenido de historia que tiene, como tú mismo lo has planteado en la presentación. Y podemos ya conocer el origen y por supuesto, creo que cuando uno visita una ciudad que tiene una influencia arquitectónica europea, siempre va a encontrar grandes construcciones, ¿no? Como principalmente son las catedrales, las iglesias o las casonas. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Acá tenemos un saludo de Darío. Muchas gracias, Darío, desde Medellín, Colombia, que nos dice, el término de bóveda, ¿se refiere a un hogar? Bueno, el término no, pero el espacio sí. El espacio está muy conectado al hogar, pero el término mismo ahí vimos que viene del latín ahí que habla del término del verbo volver, que sería girar, dar vueltas, pero no está conectado directamente con hogar, pero el espacio sí, la construcción está muy vinculada al hogar, nos remete muchísimo a lo que conocimos, a la panza de la madre, al cielo, a la naturaleza, a las formas que vemos a la naturaleza, a todo que nos acoge, está conectado. Bien. Mientras vamos a ver si es que nos hacen una nueva consulta o comentario, queremos recordarle a la audiencia y a toda la comunidad que en este sábado, en esta tarde de Masterclass, contamos con Enrique Nascimento, constructor, ingeniero civil de profesión, con su marca o proyecto Bóvedas Brasil, que nos ha traído un tema realmente interesante y muy importante también en lo que es el contenido del festival, que tiene varias técnicas constructivas que se van a poder ver y palpar al menos a grandes rasgos en, en estos espacios y en estos días de compartir. Recordamos que los inicios de Enrique, dentro de lo que es esta técnica tan bonita, su comienzo fue como voluntario en Bahía del Sur, co-creador también, y participó en el trabajo colectivo que llevó a cabo la Casa Mezcla, y en un periodo a cargo de proyectos colectivos de bioconstrucción también en el Biobambú, aplicando principios bioclimáticos y permaculturales dentro de su trabajo. En esta masterclass, Enrique nos comparte estos conocimientos y cómo ha desarrollado su labor a través de conocimientos y prácticas en diferentes proyectos y regiones de Brasil. Su visión, además también de Latinoamérica, como nos contaba, que también estuvo por México haciendo su capacitación. Y bueno, nos comparte su visión de estas prácticas a lo largo de varios años. Y expuso su experiencia en esta muy interesante y bonita presentación. Bien, a ver, aquí John Jairo nos deja una preguntita. ¿Qué tal, John Jairo? ¿Cómo estás? ¿Qué tipos de tierra es ideal para hacer los ladrillos, para luego hacer las bóvedas? Buenas, Jairo, gracias por la pregunta. Y bueno, la gran mayoría de las tierras se pueden hacer los ladrillos, con la gran mayoría.
Las tierras que sí no son indicadas para hacer son las tierras que están más arriba, que tienen mucha esa capa orgánica, ¿viste? Eso no está bueno porque la tierra para hacer ladrillo está bueno que ella tenga una cantidad, no necesita que sea una cantidad grande de arcilla. La arcilla que va a ser este elemento que va a aglutinar las partes. Entonces, viste, cuando hacemos una pelotita de tierra muchas veces y añadimos agua a esta pelota, ella se va a aglutinar si tiene más o menos cantidad de arcilla. Cuanto mayor la cantidad de arcilla, más ella se va a aglutinar. Entonces, eso es lo que necesitamos en el ladrillo. Necesitamos que cuando hacemos el ladrillo, cuando ponemos la tierra con agua, esa mezcla que es como una pasta, que ella se aglutine. Pero muchas veces no tenemos una tierra que tiene esta cantidad grande de aglutinante, una cantidad grande de arcilla en el caso. Ahí podemos añadir algún aglutinante. Puede ser estiércol de vaca, puede ser cal, puede ser alguno de esos dos aglutinantes, pero voy a decirte que siempre para donde voy, siempre se encuentra tierra que se puede hacer ladrillos. Lo que está importante hacer es pruebas, tener una cimbra con el molde para poner el ladrillo, para poner la mezcla. Y por ejemplo, bueno, tengo una tierra en mi terreno y quiero probarla. Hago una mezcla, pongo adentro de este molde, saco el molde, dejo que se seque. A ver, rajó. Bueno, si rajó, tengo que añadir algún material que le dé estructura. Generalmente es arena. Se puede añadir arena, se puede añadir paja, se puede añadir estiércol, se puede añadir baba de cactus. Entonces, si tu tierra no funciona, si se raja, puede añadir. Entonces puede hacer, si se raja, bueno, pone una parte de tierra y una parte de arena en tu mezcla y agua. Continúa rajando, bueno, pone una parte de tierra, una parte y media de arena, va aumentando la cantidad de arena y por ahí va. Pero suele servir, la tierra suele servir para hacer ladrillos. Es bastante común. Siempre va a encontrar tierras que se pueden construir. La tierra que no va a ser buena para construir es esa primera capa, como esa primera capa de 10 centímetros que tenemos en el suelo, que tiene mucha materia orgánica. Pero si cavamos un poquito más abajo, 50 centímetros para abajo, ya empezamos a encontrar tierra buena para construir muchas veces. Y bueno, probar con esta tierra que probablemente va a andar bien, va a tener una cantidad de arcilla. Y ahí es cuestión de ir probando, añadiendo más arena, añadiendo más paja, añadiendo más estiércol y por ahí va. ¿Sí? Bien, gracias. Desde el perfil de Permacultura Instituto Nalum, agradecemos el mantener estos conocimientos ancestrales que se van perdiendo. Es una excelente presentación, muy clara y motivadora. Así que agradecemos nuevamente, Enrique. Y vamos con la pregunta sobre sismología. ¿Cómo es su resistencia a lugares con muchos sismos? Sí, para eso hay una historia de mi maestro con quien aprendí de las bóvedas. Él a su vez estaba haciendo una bóveda en Chile y mientras estaban haciendo la bóveda y la bóveda no estaba cerrada todavía, estaban en proceso de construcción de la bóveda, él estaba con su padre en este momento ayudando a su padre. Y bueno, empezó un sismo muy fuerte en Chile, en ese momento no sé de cuál grado fue, pero él me cuenta que fue un sismo grande y él estaba por bajar del andamio, el Andrés, mi maestro,
Y su papá lo miró y le dijo, no, 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 no bajes del andamio porque si hay algo que no va a caer acá es la bóveda. Entonces seguimos acá y está tranquilo. Y bueno, son muy resistentes al sismo por su formato, por hacer un tramado de ladrillo, ¿viste? Es como un emaranhado, se hace una trama con los ladrillos. Cada costura que se hace con un ladrillo en el otro contribuye para que el conjunto se una, esté bien unificado. Y de hecho son muy resistentes a los sismos. Así como las construcciones con tierra, muchas veces ahí hay que hacer ah, sus cosas, ¿viste? Poner varillas de bambú adentro de las paredes, los revoques, poner una malla y esas cosas para que resista bien. Y las bóvedas son muy buenas para cubrir espacios así, para hacer el techo de espacios así, porque si las paredes no se mueven, ellas no van a caer. Están apoyadas en las paredes y están muy ancladas. Esta estructura está muy bien anclada en sí misma. Así es, y me gustaría agregar a esto además, Enrique, bueno, por una cuestión de generación de repente, o para quienes hemos crecido en ciudades con gran influencia y casonas coloniales, como se les llama. Bueno, yo nací en una de ellas, en el sur de Perú, en Arequipa, y crecí, mi familia vivía en esas casas coloniales, y por supuesto que he tenido la oportunidad de no solamente vivir en una casa, sino también correr sobre las cúpulas, sobre los techos abovedados, cosa que era muy divertido. También estaba totalmente prohibido por mi abuelo, pero por el peligro que representaba quizás para un niño pequeño, pero nosotras, en mi caso, he tenido la oportunidad y aún están esas casas. Entonces, sobre resistencia, creo que podría dar fe. Así que durante Mm. tu presentación me sentí transportada viendo esas estructuras y sí, son además de hermosas, resistentes sin duda. Bien, vamos ahí con otra preguntita de John Jairo que dice, veo que el pegamento es esencial. Para evitar la caída de los ladrillos en el proceso, luego hay una fórmula económica e ideal para hacer el pegamento. Si el pegamento es ideal, am, lo que se puede hacer ahí en la presentación, viste que yo generalmente uso la combinación de un aglutinante con un material que le da estructura. Que el aglutinante es la familia de las arcillas, de la tierra. La tierra sería un aglutinante, el otro aglutinante sería la cal y el otro aglutinante sería el cemento. Lo que hago es combinar dos o un aglutinante con arena y la arena le da estructura y el aglutinante le da eso, le da el pegamento. Eh, y lo que hay que hacer es probar. Si voy hoy en Brasil, lo que hago es utilizar tierra, cal y arena. Entonces utilizo dos aglutinantes y un árido para le dar estructura. Lo que hago es probar. Por ejemplo, pongo en una mezcla, para hacer una mezcla chiquita, pongo un vaso de tierra, un vaso de cal, 2 vasos de arena. Después, y ahí en eso hago el pegamento de un ladrillo contra el otro y dejo eso de un día al otro. Cuando llego en el día siguiente o 2 días después, cuando esté seco, si no rajó, buenísimo. Intento despegar uno del otro. Si me cuesta despegar, buenísimo. Hay que hacer pruebas. Y bueno, va probando.
Entonces hago generalmente 3 o 4 pruebas en un mismo día. Llego 2 días después que estas pruebas están secas y ahí veo, rajó, si rajó, descarto la mezcla, descarto la mezcla que rajó. Las mezclas que no rajaron, si son 3 mezclas que no rajaron, elijo la que me cuesta más para sacar, para despegar un ladrillo del otro. Y por supuesto, generalmente van a ser las mezclas que tienen más pegamento muchas veces, que tienen más aglomerantes, más aglutinantes. Entonces, las mezclas generalmente que tienen más cantidad de arena, de cal y tierra, van a ser las más fuertes, que más cuesta despegar. Pero lo que pasa es que si tengo mucha cantidad de tierra y cal y no tengo una parte de estructura, eso hace con que la mezcla se raje. Entonces, por eso es importante hacer 3, 4, 5 pruebas. Yo, por tener la práctica, hago como 3 pruebas y listo. Pero si no tienes la práctica con mezclas de tierra, hace como 4, 5, 6, 7 mezclas. Hace esa prueba con cada mezcla de pegar un ladrillo contra el otro, le deja ahí con una junta mínima como de 5 milímetros, esta junta, este pegamento entre un ladrillo y otro, lo dejo reposar por 2 días, hasta 2, 3 días, hasta que se seque esa mezcla. Vuelvo a mirar estos ladrillos, las mezclas que están rajadas, las descarto y las mezclas que no rajaron, intento separar un ladrillo del otro. Y la que más me cuesta, utilizo esa. Bien. Me parece que esta pregunta de Carlos Abe va en el mismo sentido, porque, bueno, dice en portugués un término que quizás yo no pueda entender del todo, pero dice, ¿cómo puedo hacer una buena pingadeira para que el agua de la lluvia no escurra por la pared? Sí. Bueno, hay algunas maneras. Hay un ejemplo que yo puse ahí, que hicimos lo que en Brasil llamamos beiral, que ahora, ¿cómo se llama eso en español? Bueno, el alero. Ah, el alero, que es la parte del techo que pasa para afuera de la construcción. Um, hicimos de hierro cemento en ese caso, o se puede hacer un alero o beiral en Brasil. Se puede hacer un beiral de estructura de madera y hacer como hay una foto de un trabajo que hicimos así también, pero no está ahí. Hicimos el alero por afuera con estructura de madera, con manos francesas de madera. Y hicimos por arriba de las manos francesas que están pegadas a la pared, pusimos las tejas de barro cocido. Se puede hacer así, se puede hacer un alero de hierro cemento, y también otro caso que ya utilicé fue como hacer pegar unas planchas, como si fueran pequeñas losas, ahí en ese caso eran de hormigón armado, y pegarlas arriba de la pared. Entonces eran planchas que a su vez, por ejemplo, la pared tenía ese ancho y las planchas iban arriba de la pared, pero con ese ancho. Entonces a su vez ya hacían la vez de una pingadera, en ese caso, de un veral o de un alero. Se puede hacer así también. Sí, estas 3 maneras ya utilicé como manera de que no se caiga la lluvia directamente en la pared. Bien, espero que en este punto hayan tenido una solución a sus preguntas. Bien, inmediatamente pasamos la palabra a Natalia. Natalia, buenas tardes.
Hola Natalia, sí, ya podrías abrir tu micrófono para tu comentario o pregunta. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Sí, está bien, es que estoy en la calle y estoy con el llovido, no sé si se dice. Yo soy de Brasil, me encantó el masterclass, creo que me gustaría que hiciera como toda la semana, los 15 días, porque aquí el tema de las bioconstrucciones ainda es muy raro y casi no se pasa en toda la Amazonía. Yo vivo aquí en la Amazonía brasileña y aquí no se pasa estas bioconstrucciones, ¿no? Y bueno, me encanta saber de esto. Yo soy ingeniera agrónoma, 20 años, ¿sí? Trabajo con la gente rural, ¿no? Hace mucho. Entonces, yo veo que esto es una salida, ¿no? Hace tiempos atrás, que la gente hacía estas casas, estas casas, caldas, eh, son caldas, enfim, yeah, enfim. Estas casas se hacen aún muy lejos de las ciudades, pero muy poquito ya, sí, está todo como las personas están aceptando mucho más las construcciones normales que las construcciones antiguas, ¿no? Pero sí se ve a unos de estas casas, aún que vive gente o que no vive, pero están de pie, sigue de pie, ¿no? Entonces, es una otra cosa que me gustaría, el tema que voy a sugerir, es para trabajar con las personas que viven en ¿cómo se dice? En próximo de ríos, ¿sí? Tienen ríos, ¿no? Esas personas que viven próximos de ríos es una dificultad aquí porque lo hacen casas de madera, ¿no? Y esta madera se va muy rápido con el agua, ¿no? Entonces, no sé si fue este grupo, el otro de escuelas bioconstrucciones, y hubo una discusión acerca de una chica que ha hecho la construcción de ella acerca de un lago que ha hecho con concreto, con cimientos, ¿se entiende? Con cimientos, sí. Y entonces a la persona ha dicho, no, porque no, porque no, porque no. Y entonces yo digo a ellos, ¿no? Este es un experimento y tenemos que seguir con los experimentos, ¿no? Hacer como una forma de garantizar la vida de calidad, el buen vivir, ¿no? De las personas que viven en esas situaciones, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, ¿sí? Entonces yo dice, ella así se encontrado una solución para vivir cerca del agua, ¿sí? Pero es una solución. Hay que haber otras intentos, ¿no? Entonces, creo que esta es mi charla, es esto que me gustaría hablar. Gracias. Bien, muchas gracias Natalia, muchas gracias por tu intervención. Creo que quizás por cuestiones de idioma, quizás Enrique esté un poco más Ujú. claro en cuanto a lo que ah, ha sido tu inquietud. Así que si hay algo que quieres agregar al respecto, Enrique. Sí, gracias Natalia por traer eso. Y sí, ella habló un poquito de eso, de las construcciones que están más cerquitas de los ríos, ¿no? Del agua. Y sí, eso es todo un tema. Con respecto a la bioconstrucción. Defiendo muchísimo la bioconstrucción, soy un apasionado por la bioconstrucción porque, por ejemplo, ahora ya si estuviera en una casita de barro, bien climatizada, todo con las aberturas correctas, ah, yo no tendría que, yo me levanté
para agarrar un casaco. Yo por estar muy frío, yo no necesariamente tenía que estar así adentro de mi casa, si estuviera en una casita de barro o bien pensada climáticamente. Entonces sí, defiendo la bioconstrucción siempre, pero sí, acerca del agua, muchas veces, no sé si es el caso, que muchas veces que hay llenas que se inundan, es importante tener bastante cuidado con las construcciones. Ah, y ahí en ese caso construir con tierra a la tierra, con el agua para para ubicaciones donde se va a llenar, va a venir el agua, es complejo, es complejo. Ahí sí es mejor construir con madera directamente, hacer con lo que hay en el local. Y bueno, ahí también en algunos lugares hormigón mismo. No es que soy totalmente contra el hormigón. Una vez escuché que el hormigón y para mí me hizo eso, para mí fue bueno que escuché que el hormigón, el cemento o el hormigón era como oro en la obra, que se ponía solo en lugares extremadamente necesarios. Es como no voy a estar poniendo oro en todo lugar. No que el hormigón sea un oro, pero sí es un material noble. Es un material que tiene su vez en la construcción, que tiene lo que está malo del hormigón, del cemento, es que el uso indiscriminado, el uso demasiado del cemento, que hoy hace con que sea el segundo o tercer producto más consumido en el mundo después del agua. Entonces, sí, para lugares que van a llenar, bueno, no voy a decir que no defiendo usar el hormigón en lugares puntuales, pero si hay madera, hay como tratar con madera, mejor utilizar la madera y todo, que es un material natural, no impide la respiración de las paredes, todo, la confortable adentro de la casa. Entonces sí, eso es un tema que, para decir la verdad, yo no tengo tanta experiencia con construcciones así cerquita de ríos, pero es importante traer eso, sí. Hay que estudiar y hay que llevar a cabo estos estudios y estas pruebas, sí. Es importantísimo. Y bueno, ahí me viene algo también que, quién sabe, muchas veces quien sabe más es el pueblo, los pueblos originarios, los pueblos tradicionales que viven ahí hace muchos años y ellos siempre detienen la tecnología correcta para vivir en estos lugares, ¿sí? Y bueno, intentamos, sí, creo que eso. Mm. Bien, gracias, Enrique. Eh, bueno, aquí Carlos Abe te agradece por la respuesta. Sé que, bueno, te dice que muy buena la explicación. Aunamos dos preguntitas de John Jairo que dice, en lugares muy lluviosos, ¿cómo se impermeabilizan los techos abovedados? Y que también los antiguos romanos sabían hacer cemento y que si conoces alguna manera ancestral de hacerlo. Bueno, primero, contestando de los cemento, yo nunca hice pruebas con ese cemento romano, esa mezcla. Sé muy poco de eso, ya escuché muchísimo, pero nunca probé. Pero sí sé que es posible, además, porque creo que era una cal también que era muy propia de esa región. No sé muy bien para ser sincero, pero sí, eso es importante de buscar y estudiar respecto a ese tipo de cemento, de hacer ese hormigón. Pero sí me suena que era una cal muy especial.
con algunas impurezas propias y todo. Y bueno, y en respecto a la impermeabilización, bueno, por arriba de la bóveda vamos a estar con los ladrillos expuestos y lo que se hace es un revoque, generalmente se hace un revoque, o un revoque grueso de 3 centímetros más y puede ser un revoque de cal y arena, un revoque de cal, tierra y arena, o un revoque de cemento, cal y arena. Y arriba de eso tenemos que poner una goma líquida, que eso se vende, es industrial, ¿sí? Y bueno, ah, para regiones lluviosas, las bóvedas necesitan eso, porque si vas a ver, no es que, ah, a ver, si son bóvedas de ladrillo cocido, no hay problema de la estructura, que se mojen, que entre agua, pero no está bueno que entre humedad para dentro de la construcción. Pero para la estructura no va a pasar nada. Pero sí, yo siempre pongo una goma líquida por arriba del revoque o hago un techo verde por arriba, como en el ejemplo que puse ahí. Eh, el techo verde consiste en una membrana plástica. Por arriba va una membrana geotextil y por arriba de eso se pone tierra y después se planta por arriba. Se siembra por arriba. Y bueno, eso es una manera también de que no pase la humedad para adentro de la bóveda. Y ahora, bueno, sí una alternativa que también es un poquito menos industrial es utilizar el calfitice, ese que yo hablé, que es una mezcla de cal, ah, tierra, cemento y paja. Eso se puede usar también como un revoque, como de unos 5 centímetros de espesor. Se pone una malla como una tela de gallinero por arriba y esa malla se recubre, se pasa un revoque por arriba de ella y se tapa la bóveda toda, hace un revoque grueso por arriba de toda la bóveda y ahí tenemos una capa de 5 centímetros por arriba de ella. Pero en regiones lluviosas eso también va a pasar la humedad para abajo. Esa superficie va a chupar el agua y va a empezar a transmitir el agua para la parte de abajo. Entonces, arriba de eso está bueno que se haga alguna membrana física mismo, que sería o la goma líquida o una manta asfáltica, o también una segunda piel de ladrillos, y por ahí va. Eso, las bóvedas de ladrillo y de adobe, ellas surgen, como vimos la historia de ellas, en el principio surgen en regiones áridas, semiáridas, que no son de tanta lluvia. Y ahí hoy, para los ambientes donde tenemos mucha lluvia, adaptamos con estas maneras, con un impermeabilizante por arriba de la bóveda. Se hace un revoque y un impermeabilizante a su vez por arriba de la bóveda. Bien, pues ya para cerrar, vamos ya llegando al final de esta masterclass, agradeciendo de manera infinita a nombre del equipo de organización a nuestro querido invitado Enrique Nacimiento por esta presentación que ha sido realmente muy completa, muy buena, con mucho contenido, hermosas imágenes, y te agradecemos nuevamente tu tiempo y tu energía, Enrique, a todas las personas que nos han acompañado aquí en el directo, y bueno, estamos nuevamente aquí el equipo invitándolos para que nos sigan acompañando. Los días miércoles tenemos los en vivos para presentarles a los nuevos invitados, facilitadores, y los sábados en la tarde de masterclass, en la cual de manera mucho más completa y extensa podremos conocer sobre su trayectoria, sobre su trabajo
y lo que han desarrollado dentro de sus labores, de diferentes contenidos, como ser, en este caso, la bioconstrucción. Bien, muchas gracias, Enrique, y tus palabras finales de despedida para ir cerrando con esta masterclass. Bueno, es agradecerles por este espacio. Gracias a todas, a todos que estuvieron acá presentes, a todos a ustedes de Madreselva, del Centro de Permacultura Nalún, también por abrir este espacio, esta oportunidad de compartir. Y bueno, solo agradecer y les deseo que tengamos una vida de regeneración por delante. Así es, así es. Un abrazo de corazón. Agradecemos a todos por compartir esta tarde y les dejamos también igual los mejores deseos para sus proyectos y que nos acompañen en cada presentación y con toda la información que les traemos previa a la realización del festival. Así que en nombre del equipo, muchas gracias. Ahí está Kika. Muchas gracias, Kika, por el soporte tras bambalinas, ¿no? Ahí atrás con toda la colaboración también para que se haga posible estas transmisiones. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, chao.